Un proyecto como este, Agua Joven, para nosotros está íntimamente vinculado con nuestros principios y nuestros valores, como es la preservación del medio ambiente. Yo creo que los jóvenes son, como diría yo, tierra fértil para las buenas ideas. Lo que pasa es que a veces los adultos no les ayudamos a abrazar buenas causas, pero si se les ayuda y ellos logran abrazar esas causas, son una fuerza imposible de detener. Por eso es que este proyecto Agua Joven, desde que a nosotros nos invitaron a participar, nosotros con mucho entusiasmo tomamos la decisión de trabajar incansablemente por el proyecto. Los jóvenes, así como pueden abrazar la causa del agua, en otras épocas han abrazado causas políticas, causas sociales. Van a dar su nombre, van a decir de dónde vienen, y después con una palabra, ¿cómo son ustedes Agua Joven? La palabra que me representa es cambio. Sería proactivo. Activa. Futuro. Sería paciente. Conciencia. Creo que la palabra sería avance. Compromiso. Sería innovación. Salud. Seguimiento. Responsabilidad y respeto. Cultura. Conciencia. Limpia. Indomable. Sensibilización. Entusiasmo. Humedal. Cuando pienso en el agua, pienso en el lago. Tiburón. No queremos salvar el mundo y decir que ya, que se limpió y que todo se arregló, sino decir, nosotros ya pudimos colaborar con el cambio, pudimos iniciarlo y sabemos que eso va a traer frutos porque no se está haciendo en vano, y sabemos que es algo bueno. ¿Qué quiere cada uno de ustedes? ¿Qué dijeron que quieren? Ser un agente de cambio. Mientras no cambiemos nuestra cultura, siempre nos vamos a seguir volviendo así. Uno se concientiza si cree en lo que hace. Porque, por ejemplo, podemos estar todos acá, pero si no creemos que la gente va a cambiar algún día, las cosas no nos van a salir bien. Pero si creemos que algún día la gente va a cambiar y va a tener una concientización, vamos a seguir hasta llegar a ese día. Porque hay mucha contaminación en el río San Juan y hacemos programas para que la gente escuche y capte que la contaminación está demasiada ahí en el río San Juan. Y cómo podemos hacer conciencia a las demás personas. Pensábamos aquí en varios tipos de público, decíamos, que puede ser joven, puede ser el público ya de las personas adultas. ¿Cómo podemos hacer nosotros que a ellos les llame la atención y se preocupen por la situación en que estamos viviendo en nuestro planeta con respecto al agua, que es un recurso tan importante pero que a la vez está en mucho peligro? Y hablábamos de cómo realizar un video. Entonces hablábamos de la motivación, de que hay que tener un interés, un propósito, una pasión, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos nosotros lograr con ese video. Hablábamos también de la edición, de los sonidos, del ambiente, de los paisajes, de las imágenes. Y hablábamos también de que, para no repetir lo mismo, decía un compañero de camisita azul, que podíamos hacer 4 temas diferentes, uno de demanda, uno de reflejar la belleza de los paisajes, el otro de conciencia y el otro se me escapó. Que lo que vayamos a decir, las palabras o los diálogos que vaya a decir el presentador, se van a hacer con hay que trabajar con lo mismo. Como una retroalimentación, aprender de todo, aprender. También había plano medio, plano corto, plano. Ustedes ayer ahora en la mañana en exteriores. Y vamos a lo largo del recorrido a buscar un par de extras para que sean partes del guión. Ya lo importante del guión todavía no se ha hecho absolutamente nada. Nos falta ir a centro, a Granada Centro. Está la cámara aquí, la flor cae por allá. Esa es la única que nos falta y aquí nos vamos a hacer entrevistas y tomar fotos.
para que vos tenías bien. ¿Qué es lo que has soñado? ¿No hiciste lo que ibas a hacer? Eso sería plano 9. Pensalo. Pensalo. Eso, exacto. Un saludo para mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermana, mi novia, mi vecino, mi familia, los amigos de allá del colegio y también a mis amigos allá donde estoy. Para que ninguno se enoje. Costa Rica y Nicaragua, entre jóvenes, compartieran un campamento, algo así. Pero en ese campamento se pueden tocar ejes temáticos, lo que es medio ambiente, lo que es agua e integrar el aspecto de comunicación, en el cual es un esfuerzo binacional y se está integrando esta iniciativa para poder darnos a conocer, dar a conocer que estamos unidos, que tenemos conciencia y que estamos trabajando en pro de la conservación del medio. Siempre los universitarios, por ejemplo, están en primera línea de la rebelión, pero también pueden no ser rebeldes, sino ayudar, colaborar a salvar nuestro planeta, que se nos está escapando entre las manos, como el agua.